Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, estamos resolviendo un ejemplo aplicando las leyes de Dalton de las presiones parciales en gases ideales, ¿no? Donde decíamos de que en este envase se tiene tres tipos de gases, habíamos indicado, ¿no es cierto? Tanto del amoníaco, del etano y del butano, ¿sí? Más antes hemos realizado el cálculo del número de moles, en este caso del etano y del butano, ¿no? Mientras que del amoníaco teníamos como dato ya 0,6 moles, ¿no es cierto? Hablando del número de moles precisamente. Es una vez que hemos calculado los números de moles tanto del etano y del butano, entonces lo que hemos hecho acá, fíjense, para hallar el número total de moles, hemos sumado precisamente estos datos, digamos así, ¿no es cierto? Relacionado, en este caso, con el número de moles, ¿no? De tal manera que 0,6 moles más 0,4 moles del etano, más 0,5 moles, en este caso, del butano, nos da el resultado de 1,5 moles. Ese es el número total de moles que existe en este recipiente. Ahora bien, vamos a acudir a la ley de Dalton precisamente para calcular las presiones parciales, ¿no? Y de la ley de Dalton directamente podemos definir esta formulita, ¿no? Presión I, en este caso NI, multiplicado por presión total dividida entre el número de moles total. Recordemos de que esta I adquiere los números naturales de 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, dependiendo del tipo de gases que está concentrado en este recipiente, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos, las presiones parciales serán, ¿no es cierto? Y voy a continuar acá, ¿no es cierto? En este lado, donde más antes calculamos para el amoníaco, presión parcial del amoníaco, ¿no es cierto? Aplicamos la formulita del amoníaco, su número de moles es 0,6, acá está, reemplazamos 0,6 moles, y según la fórmula nos indica multiplicado por la presión total. Pero la presión total ya está en los datos, ¿no? O está en el enunciado, ¿no es cierto? Donde nos indica que la presión total en este caso es 3 atmósferas, ¿no es cierto? La presión de la mezcla de todos estos gases, ¿no? Y dividido entre el número total de moles, el cual acá hemos hallado el resultado de 1,5. Entonces, desplazamos 1,5. Entonces, acá realizando esta operación, pero antes simplificando moles por moles, ¿no? 0,6 por 3 dividido 1,5 y el resultado da 1,2 atmósferas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa para el etano? ¿No? Para el etano, fíjense, el número de moles en este caso es 0,4. Entonces, reemplazamos por 0,4, pero lo que no cambia acá es la presión total y el número de moles total. Por lo tanto, copiamos 3 atmósferas, 1,5 moles. Nuevamente vamos a simplificar moles con moles, ¿no es cierto? Y ese resultado nos va a dar en atmósferas. Y haciendo la operación de 0,4 por 3 dividido 1,5 nos da 0,8 atmósferas, ¿sí? La presión parcial, en este caso, del etano. ¿Y cuál será la presión parcial del butano? ¿No? Aplicando nuevamente esta formulita, ¿no es cierto? Número de moles del butano es 0,5. Acá está, 0,5. Y vamos a copiar acá presión total y número de moles total, ¿no? Entonces, nuevamente, simplificando moles con moles, ¿no es cierto? Y realizando la operación de 0,5 por 3 dividido 1,5, el resultado nos va a dar una atmósfera. Entonces, estos son los valores de las presiones parciales de cada gas, aplicando en este caso la ley de Dalton, ¿no es cierto? Ahora, una forma de comprobar, fíjense, si es que hemos realizado bien los cálculos, es sumando precisamente estos resultados, ¿no? La presión parcial del amoníaco 1,2, del etano 0,8 y del butano, en este caso, 1 atmósfera. Si sumamos 1,2
más 0,8 más 1 nos va a dar precisamente 3 atmósferas, ¿no? O sea, la presión total que tiene en este caso esta mezcla de gases. ¿De acuerdo? Entonces también pueden ir verificando de esta manera, de acuerdo a los resultados, obviamente, que vayan obteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces espero que con estos dos ejemplos esté claro el concepto de las presiones parciales de los gases, las cuales, les repito, están reunidos, digamos así, ¿no? En este envase. Puede ser 3, 4, 5 o más tipos de gases. Y de esa manera se puede calcular las presiones parciales, ¿no? Bien. Por otro lado, también nos vamos a referir ya en la recta final de este capítulo. Nos referimos a los gases húmedos. Bueno, indicamos gases húmedos. A ver, definiendo de manera puntual, digamos así, ¿qué es un gas húmedo? Decimos de que un gas húmedo, indicamos acá el enunciado, decimos, un gas húmedo, indicaremos, es una mezcla homogénea, un gas húmedo, indicamos, es una mezcla homogénea, indicaremos, a ver, de dos o más gases, indicamos de dos o más gases, digamos, ¿no? De dos indicamos o más gases, en la cual una de ellas es vapor, en la cual indicaremos una de ellas indicaremos es vapor, ¿no? Bueno, una de ellas decimos es vapor, ¿sí? Ahora bien, en base a este enunciado también es necesario aclarar, si estamos hablando ya de gases húmedos, ¿no es cierto? Otros conceptos relacionados precisamente con gases húmedos, ¿no? Por ejemplo, fíjense, vamos a hablar bastante en este tema de gases húmedos, por ejemplo, vapor. A ver, definiendo de manera siempre puntual, vapor. Es el estado gaseoso, digamos, de una sustancia. Estado, indicaremos, gaseoso de una sustancia, digamos. Bueno, decimos de una sustancia, ¿no es cierto?, que en condiciones ambientales, indicamos ambientales, bueno, ambientales, diremos, ¿no es cierto?, está en estado líquido, decimos en estado líquido o sólido, ¿no? En estado líquido indicamos o sólido. Ahora, también definiendo en este caso gas de manera puntual, relacionado con gases húmedos, precisamente, decimos que es sustancia que en condiciones, indicamos que en condiciones indicadas, ¿no? Sustancia. Decimos que en condiciones ambientales, ¿sí? En condiciones, decimos, ambientales,
ambientales, indicaremos. A ver, está en estado gaseoso. Está, diremos, en estado gaseoso. ¿No es cierto? Definiendo puntualmente de esta forma. Ahora, el vapor de agua, diremos, el vapor de agua, indicaremos, a ver, que existe en un gas, que existe, indicaremos, en un gas, bueno, decimos en un gas, ¿no es cierto? Es el gas húmedo. Indicamos el gas húmedo. ¿Sí? Entonces vayan tomando muy en cuenta estas definiciones, con lo cual vamos a poder entender precisamente el concepto de gases húmedos, ¿no es cierto? Donde vapor indicamos de que es el estado gaseoso de una sustancia que en condiciones ambientales está en estado líquido o sólido. Un ejemplo claro en este caso de vapor puede ser el agua, por ejemplo, ¿no? Y el hielo, ¿no es cierto? Sabemos que cuando el hielo se derrite, en este caso pasa al estado líquido, que es el agua, ¿no es cierto? Y si aumentamos la temperatura, ¿verdad? Se convierte precisamente en vapor, ¿no? Un ejemplo más claro puede ser aquello, ¿no? Ahora, el gas nos indica de que es una sustancia que en condiciones ambientales está en estado gaseoso. Más que todo en este caso, el gas, fíjense, en un elemento húmedo, en un gas húmedo, diremos, precisamente es el aire, ¿sí? Es el aire, ¿no? Tal como vamos a ver en los ejemplos que vamos a desarrollar más adelante. Por lo tanto, el vapor de agua, decimos, que existe en un gas, entiendan bien, el vapor de agua que existe en un gas es el gas húmedo. ¿Sí? Entonces, este concepto, les repito, lo tendremos bien en claro, ¿no? Para poder analizar ejemplos precisamente aplicando el concepto de gas húmedo, ¿no? Ahora bien, pero aparte de ello también definimos ya en fórmulas estos conceptos, digamos, ¿no? Por ejemplo, humedad relativa. Humedad indicamos relativa, ¿sí? La humedad relativa, en este caso, se define por la fórmula, bueno, H sub E le voy a colocar, ¿no es cierto? Acá colocamos PV. ¿Qué es PV? Es el presión de vapor, ¿no? Dividido en este caso entre presión de vapor asterisco. Enseguida indicamos qué significa presión de vapor asterisco. Y luego multiplicado en este caso por 100. Esta es la fórmula que se utiliza para la humedad relativa, ¿no? Ahora, aclarando, fíjense, ¿dónde decimos de qué la PV, en este caso, significa, ¿no? De que es la presión de vapor del agua, más comúnmente es del agua, ¿no? Presión de vapor, indicamos en este caso, ¿no es cierto? Del agua, o sea, del H2O, ¿no es cierto? Parcialmente saturado, ¿sí? Parcialmente indicamos saturado, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, indicamos el significado de esta PV, o sea, presión de vapor, que está en la formulita de la humedad relativa. Ahora, ¿qué pasa con el PV asterisco? A ver, entonces, también definimos este otro concepto, ¿no? Donde también es la presión de vapor, pero esta vez ya sus valores están basados, indicaremos, en una tabla dependiendo de la
temperatura, ¿no? Entonces acá indicamos presión de vapor asterisco esta vez, ¿no es cierto? Y acá es igual. Indicamos presión de vapor del agua. Bueno, acá decimos presión de vapor. También del agua decimos, ¿no? Presión de vapor del agua, ¿no? El cual depende de la temperatura. Acá en paréntesis voy a colocar, depende, indicamos de la temperatura. ¿No es cierto? Depende, decimos, de la temperatura, ¿no? Y este valor vamos a extraer más que todo de tablas. Y a propósito, hablando de esta tabla, fíjense bien, ¿no? En el grupo que tenemos, ¿no es cierto? Ustedes van a ver una foto precisamente que lo he sacado, digamos así, de un texto, ¿no? Van a ver estos datos. Presión de vapor de agua, ¿sí? Está en el grupo, por si acaso, esta foto, ¿no es cierto? El cual nos va a servir, les repito, para resolver ejemplos, en este caso de humedad relativa, ¿no es cierto? Les he enviado una foto, en este caso, en el grupo, ¿bien? Por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, de esta manera definimos presión de vapor y presión de vapor asterisco. Ahora, ¿qué es la humedad absoluta? Fíjense. Es otro concepto que se utiliza bastante en gases húmedos. ¿Qué es la presión absoluta? O perdón, la humedad en este caso absoluta, ¿no? Entonces acá colocamos, ¿no es cierto? La humedad absoluta, vamos a presentar con H absoluta de esta forma, ¿no? ¿No es cierto? Utilizaremos esa fórmula. Es igual a la masa de vapor de agua, masa indicamos, de vapor, en este caso de agua, ¿sí? Dividido, indicaremos entre la masa del gas seco. Masa, en este caso indicamos de gas seco. ¿No es cierto? De esta forma vamos a definir la humedad absoluta. Y la humedad relativa está representado mediante esta formulita. ¿De acuerdo? A ver, aclarando con un ejemplo, ¿no? Estos conceptos que estamos tocando, ¿no es cierto? A ver, voy a realizar el enunciado de un ejemplo de la siguiente forma, ¿no? A ver, decimos, un salón, acá indico, a ver, un salón. En el centro de la ciudad de La Paz, diremos, en el centro de la ciudad de La Paz, indicaremos, tiene las dimensiones en metros, indicaremos las dimensiones, diremos en metros. Imagínense una sala en el centro de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Dimensiones en metros, diremos, a ver, de 20 por, asumiendo que 20 es el largo, ¿no? Por 8, que es el ancho, por 3, que es la altura. Hablando de metros, ¿no? A la temperatura de 12 grados Celsius. A la temperatura indicaremos de
12 grados Celsius. Ahora bien, agregamos la presión atmosférica en el lugar, punto seguido colocamos la presión, decimos atmosférica, indicamos, ¿no? En el lugar, diremos, o en ese salón, diremos, ¿no? La presión atmosférica en este caso, en ese lugar decimos, es de 495, es de 495. Si estamos hablando de presión, vamos a tomar en cuenta milímetros de mercurio. Decimos milímetros de mercurio. Y la humedad relativa, y decimos, y la humedad relativa, indicaremos, la humedad relativa es de 65%, vamos a tomar ese dato. La humedad relativa es de 65%. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a presentarlo de esta forma. Y la humedad relativa, les decía, en ese ambiente, ¿no? Es de 65%. Es de 65, indicamos por ciento, ¿no? Ahora bien, por otro lado, aclaramos de que la presión de vapor de agua, bueno, la presión de vapor, indicaremos de agua, o sea, del H2O, ¿no es cierto? A 12 grados Celsius, es... Este dato obviamente se obtiene de la tabla, ¿no es cierto? Es 10,5, indicaremos milímetros de mercurio. Les repito, por si acaso este dato ha sido extraído de la tabla que les he mostrado, ¿no es cierto? Ustedes, les repito, está en el grupo de WhatsApp, fácilmente pueden verificar de que para 12 grados Celsius es 10,5 milímetros de mercurio, ¿no? Además, el peso molecular del aire, haciendo esta aclaración, es el peso molecular, decimos, del aire, ¿no es cierto? El peso molecular del aire es 28,8 gramos sobre mol. ¿Sí? Hablamos del peso molecular. Ahora sí, las preguntas van planteadas de la siguiente forma. Inciso A. Indicaremos hallar la masa de vapor de agua. Hallar la masa, diremos, de vapor de agua. Vapor, indicamos, de agua. En esa sala, ¿no? O en este salón nos indicaron, ¿no? Bueno, inciso B. En el inciso B lo que queremos calcular es, calcular la masa del aire. Decimos calcular la masa del aire en ese salón, ¿no? Luego nos planteamos un inciso C en las preguntas. Hallar la humedad absoluta. Allá indicamos la humedad. Bueno, ya tanto la humedad absoluta, ya se sobreentiende que es en el salón. Esas son las preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende, enunciado? Un salón en el centro de la ciudad de La Paz tiene las dimensiones en metros de 20 por 8 por 3. ¿No es cierto? A la temperatura de 12 grados Celsius. Ahora, la presión atmosférica en el lugar, o sea, en el salón, ¿no es cierto?, es de 495 milímetros de mercurio.
Y la humedad relativa es de 65%. Ahora, la presión de vapor de agua a 12 grados Celsius es 10,5 milímetros de mercurio. Les repito, este dato se obtiene de tablas, ¿no? Es decir, de esta tablita que les he mostrado, ¿no es cierto? De 12 grados Celsius, acá está, ¿sí? Les aconsejo que vean esa tablita, ¿no es cierto? Ahí están estos datos, ¿no? Ahora, por otro lado, el peso molecular del aire es 28,8 gramos sobre mol, ¿no? Y lo que queremos calcular es la masa de vapor de agua, ¿no? Obviamente en ese salón. Luego queremos calcular la masa de aire, ¿no es cierto? Y también queremos calcular la humedad absoluta. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo vamos resolviendo? O haciendo la solución, ¿no? Bueno, antes voy a dibujar rápidamente este ambiente para que tengamos una idea, ¿no es cierto? Bueno, este ambiente más o menos estará representado de la siguiente manera. Bueno, este salón en realidad, ¿no? Bueno, de esta forma, algo así, ¿no es cierto? Representamos de esta manera, ¿verdad? Y también de esta forma, ¿no es cierto? Donde acá se tiene estas dimensiones de esta sala, representadas de esa forma. Donde, en este caso, obviamente, esta distancia desde este punto a este punto es el largo, este va a ser el ancho y esta va a ser la altura, ¿sí? De ese ambiente, ¿verdad? Ahora bien, respondiendo inicialmente al inciso A, donde nos pide que calculemos la masa de vapor de agua, ¿no? Obviamente, en este ambiente, fíjense, existe una cierta cantidad de aire. No sabemos que el aire es un gas, ¿no es cierto? Pero también a la vez existe vapor de agua, ¿no? Existe cierto vapor de agua. Entonces, por lo tanto, fíjense, lo primero que vamos a calcular es el volumen, ¿no? Digamos acá, volumen, digamos, ¿no? De este ambiente. ¿Cómo hallamos el volumen? El volumen simplemente se halla relacionando, ¿no? El largo por el ancho por la altura. Entonces, aplicamos esta formulita para hallar el volumen de este ambiente. Entonces, por lo tanto, este volumen va a ser igual al largo, pero largo dijimos que es, bueno, 20 por 20 metros en realidad, ¿no? 20 metros por el ancho es 8 metros por la altura que es 3 metros, ¿sí? Entonces realizamos esta operación, 20 por 8 por 3, y el resultado en este caso es 480, ¿no? 480 metros cúbicos. Ese es el volumen de este ambiente, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, fíjense, ahora, ¿qué tal si convertimos en litros? Porque para utilizar una de las constantes, ¿no es cierto?, es decir, de la R, la constante universal de los gases, sabemos que está en unidades de litros, ¿no? Entonces, convirtiendo, indicaremos a litros, ¿sí? ¿Cómo hacemos esta conversión en litros? Bueno, inicialmente 480 metros cúbicos. Bueno, para convertir a litros realizamos un factor de conversión, donde acá colocamos metro cúbico y acá colocamos litro. Y se conoce la equivalencia
de que en un metro cúbico se tiene 1000 litros, ¿no? Simplificamos metro cúbico por metro cúbico, ¿no es cierto? Y realizamos la operación de 480 por 1000. Y eso directamente va a ser igual a 480.000, ¿no ven? ¿Sí? Pero en litros. De esa manera definimos el volumen. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo calculamos la presión de vapor? Presión indicaremos de vapor, ¿no? Ahora, para calcular la presión de vapor, vamos a acudir a la formulita de la humedad relativa, ¿no es cierto? El cual nos indica de que, fíjense, humedad relativa es igual, dijimos, a presión de vapor sobre presión de vapor asterisco, ¿no es cierto? Y multiplicado en este caso por 100, ¿sí? Ahora, despejando de esta relación la presión de vapor, ¿qué es lo que buscamos? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, en este caso, a presión de vapor asterisco, ¿verdad? Multiplicado por la humedad relativa, ¿no es cierto? Y dividido entre 100. ¿Está despejado la presión de vapor? Está correcto, ¿verdad? Por lo tanto, esta presión de vapor que buscamos va a ser igual a presión de vapor, en este caso asterisco. Pero este valor, fíjense, se obtiene en tablas, hemos indicado, ¿no? Acá está, 10.5. Estamos hablando de 10.5 milímetros de mercurio. Vamos a multiplicar por la humedad relativa, pero esta humedad relativa nos indica que es 65%. Pues directamente acá coloco 65, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre 100. Entonces, de esta manera, vamos a calcular esta presión de vapor, ¿no? El cual directamente está dada por 6,825, ¿no ven? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Ustedes también pueden hacer este cálculo y de esa manera hallar la presión de vapor. ¿Verdad? Ahora, el número de moles del agua, ¿cómo calculamos? Aquí decimos número de moles indicaremos en este caso del elemento agua, ¿no es cierto? Entonces, para hallar aquello, vamos a acudir a la ecuación de estado. Diremos, a ver, de la ecuación de estado, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación de estado, esto es igual a presión por volumen, ¿verdad? ¿No? Acá decimos presión por volumen, perdón, presión del vapor más bien, del vapor de agua, ¿no? Multiplicado por el volumen, y esto es igual al número de moles. El número de moles en este caso del vapor de agua, o sea, en otras palabras, número de moles en este caso del agua, multiplicado la constante R y multiplicada por la temperatura. Ahora bien, de esta relación vamos a despejar precisamente el número de moles, en este caso del agua, del H2O. ¿No es cierto? Entonces, haciendo este despeje, a ver qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener presión de vapor multiplicado por el volumen, ¿sí? Y dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. ¿Sí, perdón? Esta es la fórmula que vamos a aplicar precisamente para este caso. ¿Sí? Pero además, fíjense, antes de reemplazar datos, una vez que ya tenemos la formulita, además decimos, a ver, ¿qué pasa con la temperatura? En los datos que tenemos, la temperatura está en grados Celsius, ¿no? Dijimos 12, ¿verdad? ¿Sí? Ya.
Entonces, a 12 vamos a sumar nuevamente 273. ¿De acuerdo? Entonces, sumando 273, ustedes realizan esta suma, nos va a dar 285, ¿sí? 285, pero ya en grados Kelvin, ¿no? O sea que la temperatura ya tendríamos definida, ¿no? Volumen ya tenemos definido. Presión de vapor ya tenemos definido, ¿no es cierto? Ahora, la constante R, ¿sí? ¿Cuál va a ser el valor de la constante R? En este caso estamos hablando de milímetros de mercurio. Entonces, es aconsejable, en este caso, para la constante R, utilizar 62.4 milímetros de mercurio multiplicado por litro y dividido entre el mol, grado Kelvin. Ese es el valor de la R que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces una vez que ya tenemos todos estos datos, el siguiente paso va a ser reemplazar directamente en la fórmula ya despejada para calcular el número de moles del agua en este caso. ¿No es cierto? Es decir, fíjense en esta formulita, ¿no? Acá está. Tómenlo muy en cuenta en esta formulita. Acá vamos a reemplazar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el número de moles del elemento agua es igual a la presión de vapor. Esta presión de vapor que hemos calculado es 6,825, ¿no es cierto?, milímetros de mercurio. ¿Sí? Multiplicado por el volumen. Entonces el volumen también ya lo tenemos conocido, 480,000. 400, en este caso 80,000, ¿no es cierto?, está en litros. ¿Sí? Y vamos a dividir entre la constante R. La constante R, 62.4 unidades, milímetros de mercurio por litro, y dividido entre el mol grado Kelvin. Y a la vez multiplicado por la temperatura. Y esa temperatura es 285 en grados Kelvin, ¿no? Realizamos esta operación para calcular el número de moles, en este caso del agua. ¿No es cierto? ¿Cuánto sale? Fíjense, yo obtengo 184, vayan haciendo esta operación, 0.21 moles. 0.21 moles. ¿No? Acá nuevamente se van simplificando, milímetros de mercurio, litro se va con litro, grado Kelvin se va con grado Kelvin, ¿no? Y el resultado va a tener en moles. ¿Sí? Bueno, otra vez se nos va acabando el tiempo, jóvenes, 10 minutos y volvemos, ¿ya?